Buenas noches, mi nombre es José Daniel Chávez Uribe, número de matrícula es MX007857, Universidad Unilab. La materia que estoy cursando es Criminología con la licenciada Karina García Cantú, proyecto integrador a 9 de agosto del 2020. Eh, para este proyecto integrador me piden que dé respuesta a unas preguntas, las cuales son A. Ahora que conoces el significado exacto de criminología, ¿consideras que esta ciencia se lleva a cabo de manera correcta por la sociedad? ¿Queda claro cuál es su función? La criminología, su función es saber cuáles son los factores sociales, económicos y emocionales que orillaron al delincuente a realizar ese acto o delito, ese crimen. La criminología ve todos estos aspectos psicológicos de su psique, cómo piensa, en dónde se desarrolló, si tiene algún trauma, si sufrió alguna violencia familiar, etc. También se encarga del medio social que lo rodea, en este caso sus compañeros, escuela, la sociedad, el municipio, la localidad, el pueblo. Todos estos factores son muy importantes que la criminología los estudia. Al igual, estudia las circunstancias que lo orillaron a cometer un delito o un crimen. Esa es la función principal de la criminología y la sociedad tal vez no sepa realmente cuáles son las características o cuál es el proceso adecuado para poder desarrollar exactamente esta ciencia. ¿De qué manera definiría la relación que tiene la criminología con la herencia familiar? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta conexión? La verdad yo pienso que la herencia familiar genéticamente, estamos hablando que nada tiene que ver con la criminología. ¿Por qué? Porque efectivamente una persona si es criminal no quiere decir que sus hijos sean criminales, sus nietos sean criminales o que vengan en los genes. Eso es totalmente, me parece irracional, debido a que los genes tal vez te dicen los rasgos físicos, tal vez alguna enfermedad que vayas a tener. Sin embargo, no te orilla o no te dice cómo te vayas a comportar ante la sociedad, cómo vayas a actuar y cuál vaya a ser tu conducta ante ella. ¿Por qué? Porque los seres humanos es un ser pensante en el cual piensa y luego actúa. En esto quiere decir que realiza los actos pensándolos, realiza los actos sabiendo cuáles son las consecuencias. Por ello yo no creo que la herencia, la genética y todos esos aspectos psicológicos y los aspectos físicos de la familia se hereden o sean considerados para que un criminal nazca y sea criminal desde el origen de su familia. Creo que no me parece ilógico esta situación. La tercera, ¿qué factores consideras que afectan de manera directa para que un lugar tenga mayor índice criminal? ¿Qué factores? La sociedad, la familia. Ellos sí son factores que afectan, tal vez la economía. ¿Por qué? Porque en este caso la familia, si ellos son delincuentes y se les hace una manera adecuada de sobrevivir, tal vez los hijos, tal vez se dediquen a lo mismo. Sin embargo, a veces se orillan, ¿por qué? Porque el papá se dedicó a eso, ven que es retribuible, saben que sacan dinero, que es lo más fácil, y ellos lo prueban una vez, tal vez los papás los llevaron con ellos, qué sé yo, y entonces ellos se pueden convertir en criminales o delincuentes. La sociedad, el medio que lo rodea, los amigos con los que él se acerca, con los que se junta, todo ello tiene que ver en esos factores. También la sociedad, porque es una sociedad corrupta, una sociedad en donde todas las personas estos actos lo ven regular, pues creo que los van a adoptar y van a pensar que pues, es normal y por ello van a actuar de esta manera. Realmente la sociedad, la familia y el círculo en el que te rodeas, tanto como amigos, como familia, como en el trabajo, es una influencia que realmente la criminología tiene que ver y tiene que analizar. ¿Crees que es justo considerar que realicen un acto indebido e ilegal? Antes de esto nos dice cuál es su opinión acerca de los criminales también tengan acceso a los derechos humanos. Mi opinión es que por el simple hecho de ser humano tienes acceso a los derechos humanos, que te protegen para que no se violenten. Desgraciadamente en la actualidad los delincuentes vulneran derechos humanos, pero sin embargo la sociedad vulnera derechos humanos de mayor jerarquía. Tenemos un caso concreto en México en donde unos delincuentes querían asaltar una combi, no pudieron, el último sujeto que se quedó de los delincuentes fue golpeado por toda la ciudadanía que estaba dentro de la combi, de las personas que ya estaban hartas
de este tipo de actos de violencia, de que cada rato los robaban, los asaltaban, etc. Sin embargo, no fue la manera adecuada, porque estas personas tienen derechos humanos. Y recordemos que el derecho humano de mayor valía es la vida, el cual se tiene que proteger. Igual el delincuente tiene el derecho humano de una audiencia justa, de ser procesado por autoridad competente. Y sin embargo, la sociedad, pues así lo quiso, ¿no? La sociedad lo golpeó, casi llevarlo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tal vez el coraje, la ira que conlleva que este tipo de eventos se realicen día tras día. ¿Por qué? Porque ellos son robados, son asaltados, son violados, son violadas en algunos aspectos y están hartos, ¿no? Sin embargo, los delincuentes también son personas. Y por otra parte, los derechos humanos lo que protegen son personas, no actos. Los derechos humanos lo que protegen es que no se vulneren, no se violen la vida, no se vulnere la libertad, no se viole la condición física, no se violenten estos derechos que son de valía y jerarquía. Derecho a la vida, que siendo delincuente o no siendo delincuente es un derecho humano que todos tenemos acceso. Nos dice que crees que es justo considerando que realizaron un acto indebido o ilegal. Pues, ¿quién puede decir que es justo y no es justo? Realmente. Uno no sabe las circunstancias, no sabe el motivo, uno no sabe por qué realizaron ese tipo de actos. La verdad, la justicia es relativa, ya que no sabemos si es justo o no. Porque puede ser justo para nosotros como ciudadanos golpearlos, puede ser justo para nosotros humillarlos, puede ser justo para nosotros hasta privarlos de su vida. Sin embargo, no es justo para el delincuente, ya que no lo justifico, pero sin embargo tenemos que estudiar la raíz de fondo por qué realiza esos actos. Por eso estudio la criminología, para saber de dónde vienen, si realmente tal si está dañado mentalmente, si tiene algún problema emocional, qué sé yo, algún trauma psicológico, sufrió violencia, no sé, todo aquello. Tenemos que considerar que son seres humanos y por ello tienen derechos, y los derechos humanos se deben de proteger, siendo delincuente o no siendo víctima, siendo ofendido, tenemos que proteger los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son los de mayor valía para el ser humano. Tiene que consideras correctas las teorías en las que se menciona que en ciertas situaciones la víctima suele ser quien es culpable de violencia, justifica. Pues recordemos que estamos en una puerta giratoria en donde los delincuentes en un momento u otro se pueden convertir en víctimas. ¿Por qué? Porque puede ser tal vez ellos los que ocasionen la violencia, pero sin embargo la ciudadanía en este caso pues utilizó los medios necesarios y lo victimizaron. ¿En qué forma? Pues lo agarraron entre varios sujetos, lo golpearon hasta quedar inconsciente y casi perder la vida. Para mí eso es fuerza excesiva, porque eran muchas personas, pero sin embargo, pues la ciudadanía lo ve bien. Estos actos tal vez los aplauden, que es algo que no debería de considerarse. Para ello tenemos instituciones encargadas de impartir justicia. Sin embargo, todo esto conlleva que la criminología es muy importante para analizar este tipo de cosas. Dice, y como habíamos mencionado, realmente en una parte somos víctimas, en otras partes somos ofendidos, dependiendo. ¿Por qué? Porque cuando somos un delincuente y está en el Ministerio Público pasa a ser víctima. ¿Por qué? Porque piensan a violentar sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque no lo dejan hacer una llamada, porque no le leen su carta de derechos, porque no le dicen cuál es el motivo la detención. Por ello luego ocasionan pues que se violenten sus derechos humanos. Por ello se es considerado como la víctima. ¿Cómo definirías el sistema legal en tu estado? ¿Por qué? Yo lo considero adecuado, eficaz. ¿Por qué? Porque está diseñado para realizar está diseñado para, pues para ahora sí, para sancionar este tipo de delitos. Sin embargo, no lo llevamos adecuadamente por la corrupción, por malos manejos del Ministerio Público, de los policías de investigación. ¿Por qué? Porque ellos no están, tal vez no están capacitados al 100% para llevar adecuadamente un procedimiento. En este caso, un procedimiento en el cual tienes que leerle una carta de derechos cuando tengas un detenido, cuando sea un delincuente, cuando lo tomes en flagrancia, sin embargo no lo hacen, tienes que dejarlo que haga una llamada, tienes que estar en presencia de su abogado, tiene que estar asistido por una persona
Que sí, que su abogado, una persona que lo puede escuchar y lo pueda proteger. Sin embargo, todo esto no sucede, vulneran ahí los derechos humanos, vulneran el procedimiento y por ello a veces estos sujetos salen. Salen, ¿por qué? Porque los funcionarios públicos no realizan la tarea realmente que tienen que hacer. Por ignorancia o tal vez por descuido y por ello es una puerta giratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque así como entran, salen, pero sin embargo no ven todo el procedimiento que hay atrás. En el nuevo sistema penal queda claro que sí es muy justo, me parece adecuado, sin embargo, por ese tipo de cuestiones en las que no están capacitados, las personas, los delincuentes salen y piensa la ciudadanía que el sistema no sirve. El sistema sirve, simplemente que los buenos abogados saben aplicarlo y por ello los delincuentes a veces están en las calles. Por su atención, muchas gracias.